hay que tener mucha prudencia. Te decía, déjate llevar por el Espíritu Santo como te dije al principio. Pero ¿qué sucede? Porque a veces nosotros, por ejemplo, que somos psicólogos del Señor, si yo no tengo sano mi corazón y si tú que de una u otra forma te piden orientación y si no estás sano en tu corazón, vas a orientar con base en tu herida. Vas a orientar con tu herida y no vas a orientar como el Señor realmente pide bajo la luz del Espíritu Santo. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un saludo fraterno de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás, princesa preciosa del Papito Dios? Hoy, ¿cómo estás? Bendecida. ¿Encendida en victoria y con una tendencia a mejorar? Amén. ¿Así estás? Amén. Con el deseo de compartir esa palabra, con el deseo de que el Espíritu Santo tome nuestros corazones y que hable a través de nosotros, ¿verdad? Amén. Uy, bendito sea mi Dios, que sea Él el que hable. Porque cuando tú hablas, mi amor, hablas con una sabiduría maravillosa. Igual que cuando yo. No, pero más que cuando está el Espíritu Santo en tu corazón, mi amor. Oye, amaneciste como chistosito, ¿no? ¿Qué pasó? No, amanecí eufórico. No, eso ya es otro problema. Sí, chistosito no, eufórico. Necesitas psicólogo. Sí, bendito sea el Señor. Sí, necesito un psicólogo que por favor me ayude un poquito de cómo poder lidiar con mi esposa. Bueno, muy bien, vamos a empezar este momento invocando a la Santísima Trinidad. Vamos a empezar, por favor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi amor, por favor. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, a ti te alabo y te bendigo, Señor. A ti te doy gracias por este nuevo momento en que podemos estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos ha llamado, nos ha inquietado para estar en este momento contigo, Señor. Gracias. Gracias porque tú fuiste el primero que nos llamó, Señor. Antes que nosotros nos diéramos cuenta, Señor, del momento y del mundo en el que nosotros estábamos, Señor. Tú nos llamaste. Gracias, Señor, eterno Dios y Rey. Hoy te alabamos y te bendecimos, Padre mío. Hoy te glorificamos, te damos honra, te damos adoración, Padre celestial misericordioso, porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios. Padre, tú eres nuestro Dios y tú nos permites poder venir aquí ante tu presencia, a estar delante de ti, Señor, ante tu gran majestad, Señor. A nosotros que somos muy pequeños, Señor, nos dejas estar en este momento en tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Papá, por haber hecho todo, Señor misericordioso, lo que era necesario para que podamos aquí venir a hablar, Señor. Qué gran privilegio, Señor misericordioso, que nos estás dando, Señor mi Padre eterno. Porque ¿cuántos de antes, del tiempo de antes, Señor, antes de tu Hijo amado, no podían entrar a tu presencia? Era otra persona quien podía entrar por ellos, Señor. Pero aquí hoy tú nos das a nosotros la oportunidad para poder venir a tu presencia y hablarte, Señor. Gracias. Gracias porque nos has amado inmensamente. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, Señor, porque si no hubiese también sido por el amor que tú y Él nos tienen, Señor, no hubiera sido posible, Señor, nuestra redención, volverte a ver, volver a estar contigo, Señor. Padre eterno, ¿cómo no honrarte? ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no alabarte y exaltarte, Señor? Si tú eres grande y poderoso y a pesar de todas las cosas, Señor, que aún fallamos, que aún hacemos contra ti, todavía con todas las indiferencias que tenemos contra ti, Padre eterno,
Tú aún nos sigues dando oportunidades. Tú nos perdonas, nos das oportunidades para volver a ti, arrepentidos, para un cambio, Señor. Dios, ayúdanos, Señor misericordioso, a entender, Señor, a través de tu Espíritu Santo, lo que nosotros tenemos que hacer, que no es cuestión simplemente de que tú nos digas algo y ya, sino que nosotros debemos ser esos hijos esforzados y valientes, que no temamos, que no desmayemos en buscar, Señor, mantenernos en esa bendición de poder estar en tu presencia, Señor. Padre Santo, perdónanos nuestras negligencias. Perdónanos, Señor, la flojera, Señor, con la forma como a veces nosotros tomamos la vida espiritual, Señor, que es algo que a veces tomamos por encimita nomás, sin comprometernos, Señor. Estamos siendo todos superficiales, Señor Padre Santo. Ayúdanos, Señor misericordioso, realmente a estar en tu presencia, realmente querer mantenernos en tu presencia, Dios. Y no que simplemente de título digamos que seamos tus hijos, Señor. Señor, ayúdanos, perdona nuestras iniquidades, Señor, perdona nuestro pecado, pero danos la fuerza, Señor, de mantenernos unidos a ti, de que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor, que realmente nuestro Señor Jesucristo sea esa lámpara a nuestro pie, sea en esa luz en nuestro camino, Señor, que realmente Él sea ese ejemplo claro, vivo, para seguirte, Señor, y que nuestras vidas se conviertan en ese sacrificio vivo, en ese olor fragante, en ese gran regalo para ti, Señor misericordioso. Padre eterno, bendito y alabado, gracias te damos, Señor. Permite que en esta mañana tu espíritu de amor venga a revelarnos tu palabra, Señor, para que sea comprensible a nuestro entendimiento, Señor, para que esa palabra sea un gran tesoro en nuestro corazón y que procesado en nuestra mente, Señor, podamos ponerlo en obra, que de verdad hagamos tu santa y tu perfecta voluntad, porque tus pensamientos para nosotros son los mejores, Señor, y tus caminos los más altos, Señor. Que nosotros realmente aprendamos a valorar lo que tú piensas y tú quieres para nosotros. Padre Santo, nos disponemos en este momento. Háblanos a través de tu palabra, de tu Hijo amado, y permite que tu Espíritu de amor, el que enviaste para que nosotros podamos tener ese acompañamiento y aquel que nos recuerda todo lo que tú nos dices, Señor, haz que ese Espíritu Santo hoy esté en nosotros para entender todo lo que nos dices. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Rey Dios. Te alabamos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, hoy nos vamos para el Evangelio de San Mateo. Vámonos para el capítulo 16 y estaremos trabajando sobre los versículos 13 al 19. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dice que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Bendito y alabado seas tú por tu palabra, que es viva y eficaz. Te bendigo, te alabo, te glorifico, Padre eterno, porque tu palabra es maravillosa. Gracias por el alimento que tú nos das. Amén, amén y amén. Bendito sea el Señor, porque
cómo uno poder ser guiado por el Espíritu Santo y uno saber que lo que uno dice es realmente la palabra del Señor. Cómo uno poder realmente reconocer que la sabiduría está en nosotros. A veces resulta un poco complejo, más aún solamente eran los que estaban los discípulos porque tenían esa comunión con nuestro Señor Jesucristo directamente. ¿Será los santos los únicos que pueden tener esa comunión con el Espíritu Santo? Porque es bien interesante cómo contesta de una manera sobrenatural, una manera diferente. Él pudo haber utilizado la lógica humana como en otro momento se lee en otro pasaje bíblico de Marcos, por ejemplo, cuando el Señor habla ya sobre cómo reprende a Pedro en ese mismo pasaje, porque él habla de la muerte de él, y cómo lo reprende porque Pedro sale con algo que es lógico desde lo humano. No te dejes matar, Señor, vete de aquí, ¿para qué te vas a dejar matar? Y el Señor lo reprende, aléjate de mí, Satanás, porque tengo que cumplir con la voluntad de mi Padre. Entonces, aquí lo interesante es esa diferencia entre lo humano, o sea, la razón humana, y la sabiduría espiritual. En el mundo no hay sabiduría, mis hermanitos. En el mundo hay conocimiento como tal. La sabiduría viene del Espíritu Santo. Viene del Espíritu Santo. Lo que hay es sentido común. Eso cuando alguien me dice, es que nosotros las mujeres tenemos el sexto sentido. No, el sexto sentido no. Tienen desarrollada una capacidad linda que es que su alma de una u otra forma los está guiando. ¿Sí? Alma mía, alaba al Señor, dice mi Madre María. O como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que el alma es la que de una u otra forma te guía, porque como tú eres mujer, gracias a Dios, maravilloso ser hermoso, creado por mi Padre Dios, bendigo a las mujeres. ¿Por qué? Porque a través de la mujer viene la vida, y si viene la vida a través de la mujer hay una conexión muy especial, muy hermosa con mi Padre Dios. Por eso es que tantas mujeres son las que más buscan del Señor. Ve a una iglesia, por ejemplo, y en la iglesia te vas a dar cuenta que hay más mujeres que hombres. No es que haya en el mundo un número mayor de mujeres, no, sino que la cuestión es que la mujer es más sensible frente a la parte espiritual. Nosotros nos dejamos ganar mucho por la razón, la mujer por sus sentimientos. Entonces hay una gran diferencia. Y esa diferencia no quiere decir que uno sea más que el otro. Aún así, la conexión de la mujer con Dios es muy hermosa. Y lo que quiero decir con esto es que el hecho mismo de saber que el Espíritu Santo guía a la mujer y no es el sexto sentido, sino que el Espíritu Santo con el alma guían a través del alma, guía a la mujer, quiere decir que realmente ella tiene una sabiduría maravillosa. Pero más que la mujer, lo que quiero decir es que el Espíritu Santo, si lo pedimos, nos va a regalar la presencia de la sabiduría en nuestras vidas para poder contestar, no con conocimiento humano, no con razón, como lo dijo Pedro, para que no nos reprenda nuestro Señor, porque a veces la razón nos lleva simplemente a dar justificaciones que son más del enemigo, que Dios lo reprenda, que más de lo que Dios nos pide. Entonces, ¿cómo conectarnos directamente con el Espíritu Santo? Insisto, si tú has tenido la oportunidad de escucharnos antes, insisto que debemos nosotros tener una comunión personal, directa con el Espíritu de amor. Pedirle al Espíritu Santo muy de madrugada, temprano, de verdad. Incluso yo te invito a que te acuestes orando, no rezando, orando, te levantes orando, y Dios quiera que te dé la posibilidad en sueño estar orando. No sé si te ha pasado, pero es maravilloso cuando uno en el sueño ora, es lindísimo, y uno despertarse orando, bien sea con ejaculatorias, bien sea con canciones, bien sea entregándole tú la vida al Señor, y eso es algo maravilloso. Me pasó esta madrugada, por ejemplo, me despierto y empiezo a decirle al Señor, te entrego mi vida, tomando un poco lo de la misericordia, porque nosotros, en nuestra comunidad, pues la coronilla de la misericordia es base de la comunidad, y entonces hago la ejaculatoria, pero incremento con otras palabras más, y me parece tan bonito uno despertarse de esa manera, o sea, decirle, Señor, me entrego a ti, regálame la presencia del Espíritu Santo, y qué precioso decirle, y para que la sabiduría esté en mí.
Esa sabiduría que a uno le hace decir cosas que uno queda hasta admirado y sorprendido. Mi esposa en estos días me recordaba un episodio que para mí fue muy complicado, muy complejo, porque yo dirigía una cárcel de menores. Nosotros somos franciscanos y en su tiempo pues trabajamos con los terciarios capuchinos directamente en las cárceles de menores. Y yo dirigía una institución y desafortunadamente un niño de 12 añitos, por intentar evadirse, se subió al techo de la institución, pasó a una bodega de un almacén y desafortunadamente la teja no soportó y se cayó al piso y él pues murió en esa caída. Pues lógico, yo como director de la institución en ese instante, quien coordinaba la institución, pues todas las instituciones, la Fiscalía, la Procuraduría, vinieron directamente a mirar qué fue lo que yo había hecho y qué había pasado y cuál era mi responsabilidad. Y obvio que ellos no van a venir, no, tranquilo, Rafa, no te preocupes, eso no es así, nosotros te entendemos, no van a venir con esa actitud. Como te has dado cuenta, por ejemplo, nosotros cuando viajamos, la policía si ellos no tratan que nosotros seamos, o nosotros en general, ¿no? Ellos cuando hablan con alguien lo ven culpable. O sea, porque tienen que no dejarse convencer fácilmente, porque hay personas desafortunadamente que mienten. Entonces, obvio que a uno lo hacen titubear y dudar de la responsabilidad que uno tiene y como lo hacen sentir a uno culpable. Entonces, estábamos en una reunión, yo me sentía súper incómodo, muy incómodo, estaban todas las IAS, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría, todos estaban allí. Y entonces me hacían sentir que yo era el culpable de ese fallecimiento porque yo permití indirectamente que el niño se hubiese evadido, que hubiese tenido mejores controles para que no se evadiera. Entonces, lo cierto es que no sabía yo qué contestar y eran toda una cantidad, eso era un ambiente horrible, les comparto. Y en ese momento lo único que dije, Espíritu Santo, sé tú mi guardián, sé tú el que coloque palabras en mi boca porque aquí no me puedo defender. Y ahí se hizo vida lo que dice la palabra, que cuando tenga el Espíritu Santo te dará palabras para defenderte. Cuando no tengas algo que decir de tu parte, el Espíritu Santo te defiende. Y efectivamente, cuando tuve que hablar, porque me decían tantas cosas que yo no sabía qué contestar, lo cierto fue que cuando hablé quedé tan sorprendido, porque es como si yo hubiese abierto mis labios y empezó a salir unas palabras tan maravillosas que la gente quedó callada, porque se dijo cosas que eran muy razonables, pero desde un tema netamente de sabiduría. Y eso ha pasado en otras ocasiones, de igual manera, también ante momentos de dificultad y tribulación, y ante momentos que no tengo yo respuesta para dar. Y si no hay, como dice mi Jesús, y como dice también incluso San Francisco de Asís, nuestro Padre espiritual, nos dice que tenemos que callar. Si no tengo nada que contestar, mejor quedémonos callados, porque el Espíritu Santo es el que coloca palabras en nuestras bocas. ¿Cómo saber que el Espíritu Santo está en nuestro corazón entonces? Es que ustedes son misioneros, ustedes todos los días predican la palabra, ustedes la estudian, usted ya lleva muchos años en esto, tal vez. Pero el Espíritu Santo no hace acepción de personas. El Espíritu Santo no está diciendo es que porque tú llegaste hoy, no te voy a dar, sino tienes que pasar todo un proceso de purificación, de limpieza, de sanidad, para poder dejar que yo te pueda estar en tu corazón. Así no es. Como el Señor, sigo con el pasaje que me impresiona, que me llama la atención, el pasaje de Dimas. ¿Cómo es posible que el Señor en un momento lo salve? Lo salve en un instante, lo salve y lo lleve para el cielo. O sea, para el Señor nada es imposible. El Señor perfectamente, si tú le pides Espíritu Santo que te ilumine, que te dé la gracia, que te ayude ante la situación que está pasando, te va a ayudar. Pero para eso tienes que abandonarte. Y tienes que empezar a decirle muy temprano, antes de que salga el sol, antes de que te llenes de todas esas situaciones del día a día, todas esas situaciones, todos esos compliques, todas esas angustias, todas esas corres del día a día, antes de que salga el sol, dale lo mejor de ti, dale tu corazón, lo mejor de ti, la mejor ofrenda de amor, como dice Pablo, allí en Romanos 12, te ruego por la misericordia de Dios que te presentes como ofrenda viva. ¿Te imaginas eso tan hermoso?
Me está rogando y tomando la misericordia de Dios para que me presente como ofrenda viva. Temprano, dile, me presento en esta mañana como ofrenda viva, Espíritu Santo, dándote lo mejor de mi cuerpo, de mi ser, de mis emociones, de mis pensamientos, despejado de cualquier tipo de preocupación, de angustia, de desespero, para entregarte lo que soy, para que tú controles mi vida, majestad divina, y me consagro. Mi cuerpo es tu templo y guíame, porque quiero ser tu siervo, quiero ser tu todo. ¿Qué te parece? Tremendo, tremendo eso, Rafa, porque, una de las cosas que nosotros como humanos tenemos es la responsabilidad de querer realmente volver a dar vida a nuestro espíritu, ¿no? De estar dispuestos, porque el que da la vida es nuestro Señor. Estar dispuesto para que el espíritu que antes estaba en nosotros y por causa del pecado murió. ¿Se acuerdan el pasaje donde dice, y su espíritu no morará en ellos? Y si ustedes comen de esto, ustedes van a morir. Hablan del morir espiritual. Entonces, espectacular cuando nosotros nos damos la posibilidad que el Señor sea el que nos hable, que nuestro espíritu esté realmente conectado con el Espíritu de Dios. Y aquí Pedro precisamente una bendición, porque él se dejó, mire que fue bien particular, el tema que se estaba hablando era algo importante, y como las preguntas, hasta las preguntas del Señor son intencionales, ¿no? Tiene una característica intencional, porque él estaba evaluando cómo estaban sus discípulos en cuanto a precisamente hasta dónde tenían ese contacto. De alguna manera todavía no han recibido plenamente el Espíritu Santo, pero sí tenían algo del contacto con nuestro Padre. Porque, cuando él pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Cuando Pedro habla sobre precisamente eso, tú eres el Hijo del Mesías. El Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, es en el momento en que Jesús precisamente mira cómo va el espíritu de Pedro, hasta dónde el espíritu de Pedro se está conectando con el Padre, ¿no? Una bendición porque eso hace que, cuando uno se va conectando con el Padre, realmente a uno le empiezan a ser reveladas las cosas. El Padre ahí en los secretos, sin que tú estés dándote, a mostrar de que oras, de que haces ayuno, todo eso, sin que tú te des a conocer esa parte, sino en lo secreto, el Padre sí se da cuenta. El Padre sabe qué es lo que tú estás haciendo en la oración. Si de verdad estás orando, si de verdad estás conectándote con Él. No necesita que ningún líder de nosotros humanos se dé cuenta. No, el Padre sí sabe lo que tú haces en el momento de la oración. Y precisamente cuando Él se da cuenta de todas esas cosas, ante este tipo de preguntas que pues implicaba cierta sabiduría, esa sabiduría sale por la boca, ¿no? Dice que lo que esté lleno tu corazón, de la abundancia del corazón hable a la boca. Y Pedro habló porque había una conexión con el Padre en la medida de sus comentarios, ¿no? Y mira cómo eso hace que él sea identificado como una roca también. Es una partecita del edificio que el Señor va a construir, que es su iglesia, donde la piedra fundamental es Él. Eso tenemos que tenerlo presente. Entonces, cuando tú eres esa persona que tiene la conexión con nuestro Padre, mire, tú te vuelves una roca. Tú te vuelves parte del edificio. A mí me encanta mucho, aquí en la ciudad de Armenia hay una iglesia, y muchos también eso la aprecian mucho. Curiosamente no es la catedral, es una iglesia, la iglesia del Sagrado Corazón, y está construida con piedras, ¿cierto? Y hasta se ve muy bonita, porque son rocas, y entonces las paredes y todo las levantaron precisamente con rocas, y
Y tiene los años, aun cuando pasó aquí lo del terremoto en esta región, a esa iglesia no le pasó, gracias a Dios, nada, precisamente porque estaba construida en la roca. Es curioso. Y nosotros cuando estamos en esa conexión con el Padre, cuando nosotros nos dejamos movilizar, nos dejamos ahí, como se dice, que o sea, como que la presencia de Dios esté en nosotros, curiosamente nosotros también hacemos parte de ese edificio, ¿sí? Nuestro Señor Jesús es el cimiento más importante. Sobre Él es que nosotros nos vamos a edificar. O sea, Él es el fundamento, ¿sí? Por eso ni la muerte podrá contra ese fundamento. El poder de la muerte, o sea, él le dice, sí, la muerte, o sea, Satanás tiene un poder. Pero cuando nosotros nos cimentamos en nuestro Señor Jesús, precisamente nosotros, o sea, vamos a convertirnos en esas rocas, en esos edificios, en esos bloques, en esos bloques o ladrillos que van a adobe, que van a ser parte de la construcción de la iglesia. O sea, tú y yo somos pequeñas rocas que estamos haciendo parte de la construcción de la iglesia de nuestro Señor, ¿sí? Y si nosotros nos mantenemos firmes, o sea, si somos rocas de buena calidad, ¿sí? Si nosotras somos rocas de buena calidad, nos vamos a mantener. Si somos rocas de esas de cal, pues ante situaciones adversas nos vamos a derrumbar, nos vamos a partir o nos vamos a derretir, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Porque la cal tiene esa particularidad. Pero si somos rocas realmente firmes, no sé, una roca bien fuerte. Rocas calcáreas, son las que fácilmente se diluyen. Sí, exacto. Y está la roca del granito, el granito sí es súper fuerte. Bueno, entonces si nosotros somos esa, no sé mucho de esa parte, nosotros no nos vamos a mantener y seremos parte de esa iglesia que el Señor está construyendo. Todavía la está construyendo, porque tú y yo somos parte de esa roca y los que vienen detrás son parte de esa iglesia. Entonces, y precisamente cuando somos parte, ¿cierto?, de esa iglesia, como esas rocas firmes, ¿sí? Entonces, por eso claramente, cuando yo digo algo en el Espíritu, me dejo mover por el Espíritu, lo que yo diga, eso se va a hacer. Eso se va a hacer. Entonces, si yo ato a una persona con maldiciones, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros empezamos a caminar el camino del Señor, porque desafortunadamente las heridas de nuestro corazón nos llevan a que el maligno nos pueda usar, porque son puertas abiertas a que el maligno pueda usarnos en un momento determinado. O sea, nosotros no somos santos, precisamente tenemos pecado. Y eso es lo que hay que buscar quitar de nuestra vida. Pero cuando nosotros en un momento determinado perdemos el control, abrimos nuestra boca y decimos cosas que son maldición, eso que se dice se ata. O sea, se hace realidad, ¿sí? Eso se cumple. Por eso la delicadeza y sobre todo nosotros los padres tenemos una responsabilidad impresionante porque el Señor nos respalda, ¿sí? Entonces lo que tú maldices, eso se hace y entonces es un problema. Y igual, si tú desatas, o sea, si tú dices algo para liberar a alguien, eso se hace, ¿sí? Eso se hace. Entonces es importante esto. ¿Por qué razón? Porque cuántas veces uno o sea, está diciendo cosas que no son. Precisamente el otro día, pues a veces a mí me gustan los programas de cocina y todo eso, y veía un programa donde una persona, o sea, una mujer manejando un restaurante, y no, era tremendo porque ella se desesperaba, ella decía que ella no cometía errores, que ella era perfecta, que ella cocinaba maravilloso, bueno, una cantidad de cosas, pero el negocio que tenía estaba grave, estaba crítico, ya estaba para cerrarse. Y hablando el Señor
sale a la luz de que ella sí tenía, o sea, se sentía que ella tenía que hacer algo y que iba a salir adelante, sea como sea, porque resulta que alguien muy cercano a ella la había maldecido, le había dicho, pues ella no dijo me maldijo, pero ella no iba a poder salir adelante, que ella no iba a hacer nada en la vida. Y entonces era todo ese tiempo en esa pelea interna de cosas, y entonces a raíz de eso ella trataba mal a la gente y todo eso, y más cuando alguien le decía, es que tú no estás haciendo las cosas bien, eso era tremendo. Cuando uno se da cuenta de las heridas y puede perdonar la herida, uno puede salir adelante. Cambió la actitud. Sí, cambia toda la actitud y todo empezó a fluir de manera diferente. Entonces, igual, nosotros cuando no sanamos heridas, nosotros vamos a atar las personas con las palabras que nosotros decimos y estamos nosotros atados, ¿sí? Porque pues cuando yo maldigo, pues eso tampoco es bueno. Pero yo estoy atando a las personas y el daño que le estoy haciendo a la persona, porque la persona queda con una pelea constante de yo no soy esto, y queda con una pelea con un fantasma, pero es una situación espiritual que el enemigo te atrapa. El enemigo te atrapa y tú estás peleando con algo que no ves. La única manera es poder perdonar. Entonces, aquí le está diciendo, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates también. Entonces, ojo con esto, porque sí estamos llamados a ser rocas en la iglesia. Nosotros somos piedra, o sea, cada uno de nosotros nos llamamos Pedro, ¿sí? Pedro. Si estamos en la conexión con el Señor. Y el Señor quiere edificar sobre nosotros. O sea, nosotros hacemos parte de la edificación de la iglesia. Sí, nosotros somos parte de la edificación de la iglesia. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, porque estamos siendo parte o de que alguien más se vuelva parte de la iglesia y la edifique, o hacemos que esa piedra definitivamente se pierda y no sirva para nada. En el caso específico de Pedro, a él se le dio el honor lindo de ser piedra fundamental de la iglesia. La piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, y por eso él es nombrado Papa, porque él fue quien dirigía. Sí, él fue nombrado Papa porque fue el que Jesús lo escoge como Papa, como piedra de la iglesia. Aún así, recuerda que mi Jesús todo lo trasciende también para nosotros, o sea que ese mensaje es para Pedro. ¿Y para nosotros qué nos queda? Entonces, sí, lo nombró piedra. Pero lo que Mónica de igual manera está reafirmando, y quiero darle fuerza a esto, es que cuando tú estás guiado por el Espíritu Santo va a haber sabiduría en ti, no vas a hablar de la emocionalidad tuya. El Señor te sube a un nivel hermoso donde tú vas a ser piedra de la iglesia. Sobre esta piedra también tú vas a ser piedra también que vas a poder edificar la iglesia del Señor, que es el amor, y con base en esa piedra también te va a dar una autoridad, porque te va a decir lo que tú ates en el cielo se queda atado aquí en la tierra, y lo que tú desates en el cielo también se va a quedar desatado. Una autoridad para hablar impresionante. Hay que tener mucha prudencia. Te decía, déjate llevar por el Espíritu Santo como te dije al principio. Pero ¿qué sucede? Porque a veces nosotros, por ejemplo, que somos psicólogos del Señor, si yo no tengo sano mi corazón, y si tú que de una u otra forma te piden orientación, y si no estás sano en tu corazón, vas a orientar con base en tu herida. Vas a orientar con tu herida y no vas a orientar como el Señor realmente pide bajo la luz del Espíritu Santo. Entonces fácilmente, como bien me llamó la atención, alguien me dice, Rafa, ¿cómo hago yo para comportarme con esta persona? Porque no sé cómo hacerlo, porque a mí me genera mucho conflicto. Entonces le dije, ven, miramos lo que dice la palabra de Dios, porque una de las formas bien bonitas es recurrir a la palabra para ver qué es lo que dice la palabra con base en eso. O sea, que implica que tú la debes conocer. Sí, porque si no la conoces, pues lógico que vas a hablar más desde tu emocionalidad, desde tu experiencia de vida y desde tus heridas, ¿sí? Pero si esa emocionalidad o esa experiencia de vida que tienes, eso también es un fundamento, porque vas a hablar con base en lo que sucedió y cómo tú lo sacaste adelante bajo la luz de la palabra y bajo lo que el Señor dice, ¿sí? Entonces vas a poder decirle. Entonces 3 cosas puntualitas que debes pedir si tú orientas. Una, que tú debes pedirle convicción de pecado al Señor para que te muestre qué
herida tienes en tu interior. Dile, muéstrame, Espíritu Santo, qué herida tengo en mi interior para no orientar inadecuadamente ni a mis familiares, ni a mis amigos, ni a las personas que vienen a pedirme consejo. Dame convicción de pecado, Espíritu Santo. Muéstrame qué hay en mi corazón y que tu sabiduría fluya en mí para que yo no hable con base en mi herida. 2, dame palabra de conocimiento para poder mirar qué es lo que hay en el corazón de la otra persona y yo no mire el comportamiento, porque el comportamiento simplemente puede ser como algo fugaz, pero lo que sí hay en el corazón, porque esa persona se comporta agresiva, porque se comporta tímida, porque dice malas palabras, porque hay una herida, como Mónica lo decía, en su interior. Y 3, que te dé convicción de pecado, para que no te coma las flores y no creas que eres tú el santo temor de Dios, perdón. El santo temor de Dios, para que tú no te comas las flores. Santo temor de Dios. Primera, palabra de conocimiento, convicción de pecado, palabra de conocimiento y santo temor de Dios. Entonces, que la sabiduría esté en tu corazón, y si hay sabiduría en tu corazón, vas a saber hablar. Ten prudencia antes de dar un consejo, porque a veces andamos dando consejos y consejos y consejos como una ametralladora. Y tenemos que tener prudencia. Toma aire, míralo bajo la luz de la palabra, espera, haz silencio. Mira, yo te aconsejo que haz silencio cuando te piden un consejo. Espera un momento, recauda información, pregunta, como el Señor aquí preguntó. Pregunta, tú no te imaginas el poder que tiene la pregunta. Yo soy un preguntón de tiempo completo. Antes de dar un consejo, usted no se imagina la cantidad de preguntas que yo hago. No lanzo el consejo de una vez. Empiezo a indagar, porque lo contrario voy a hablar desde mi emocionalidad y no voy a tener el contexto. El texto sin el contexto es un pretexto. Oye, te pasaste, Mónica, hablas demasiado. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Que el Señor me los bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Este tema estuvo interesante, ¿verdad? Que el Señor te dé sabiduría. Pero la sabiduría, acuérdate, si el Espíritu Santo está en ti, tienes sabiduría para hablar. La sabiduría te pone como roca firme, te sube a nivel espiritual y esa espiritualidad te da autoridad para poder decir con la palabra cosas extraordinarias y te da una autoridad maravillosa para atar y para desatar. ¡Qué espectacular! Bueno, bendito y alabado sea el Señor por esta palabra. ¡Qué precioso, Señor! Yo también lo necesito. Necesitamos sabiduría, mucha sabiduría, Señor. De verdad, mucha sabiduría necesitamos. Ayúdanos a que esté la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, díselo. Ayúdanos, por favor. Dame sabiduría para saber responder. Cuando tengas una situación difícil, dile, dame sabiduría. Espíritu Santo, y que no responda automáticamente. Hay momentos en que hay que aprender a callar, porque también callar es sabiduría. Es de sabios callar. Sí, es de sabios callar. Este video, por favor, compártelo a las personas que tú consideras que lo necesitan, o tal vez envíalo a tus grupos. No sabemos quién lo puede estar necesitando, y una almita tal vez necesita sanar cosas o necesita fortalecer toda la parte de su hablar, ¿sí? De la conexión con el Espíritu Santo. 2, si por favor dale like a este video, porque el like hace que otras personas también puedan verlo. Y 3, si por favor suscríbete a nuestro canal. Ya en el mismo video vas viendo que hay unas formas de suscribirte, hay unas partes dentro del mismo video que aparece un loguito. Dale clic a ese logo y ahí te puedes suscribir. Y sobre todo también tus comentarios. Vale la pena que escribas tus comentarios si ves el video. ¿Qué te impactó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué comentario puedes hacer al video? Hacen unos comentarios súper interesantes, que están de acuerdo, que no están de acuerdo. Yo los dejo porque es interesante el comentario de la persona. Entonces, te lo recomiendo. Igualmente en la plataforma de Amazon puedes conseguir algún material interesante que tenemos allí, libros para que puedas seguir edificándote. Ahí el libro de oración, el Santo Rosario que nosotros manejamos aquí en nuestra comunidad Chequina de la Misericordia. No solamente eso, sino un libro donde más o menos, de manera muy práctica, un estudio de la palabra de Dios para aprender a estudiar la palabra de Dios. Es un ejercicio, una cartilla de ejercicios para que realmente nos
nos entrenemos y nos habituemos a estudiar la palabra de Dios. Y aparte de eso, dos textos más muy interesantes, donde en uno hay algo del testimonio de nosotros con base en una historia bíblica, y el otro precisamente ante la situación que se está viviendo ahorita por parte de toda una población migrante. Entonces los invitamos a tener esa posibilidad de adquirir este material. No solamente eso, también contamos con 2 seminarios o cursos, pero para ello sí necesitas hacer contacto con nosotros para que nosotros te podamos dirigir, porque es unos seminarios personalizados, o sea, hacemos un seguimiento personal para que tú puedas profundizar en ese crecimiento personal que tienes. Bueno, y no solamente eso. Entonces, si deseas que te acompañemos a tu comunidad, estamos a tu entera disposición, igual que como psicólogos, ¿no? Visita nuestra página web, allí vas a encontrar bastante material. Tú abres las diferentes pestañas de las diferentes, creo que llaman pestañas, ¿verdad? O ventanas, creo que son. Ventanas. Entonces las vas abriendo y allí vas a encontrar materiales maravillosos, también vas a conocer un poco más de nosotros, testimonios de los seminarios que dice Mónica, y pues si sientes en tu corazón el que te vayamos a acompañar, entonces allí está nuestro brochure, lo puedes descargar, ¿sí? Lo puedes descargar y para que lo des a conocer en tu comunidad. Bueno, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Y si sientes en tu corazón el deseo de ofrendarnos, para nosotros sería de gran bendición. Un abrazo. Dios te bendiga. Dios te bendiga.